En el New York Times, un diario que ha apoyado 10 de los 12 golpes que Estados Unidos ha protagonizado en América Latina, escribía el autoproclamado presidente Juan Guaidó. A Maduro le queda poco tiempo usurpando la presidencia, pero para lograr su salida con el menor derramamiento de sangre, todos los venezolanos debemos permanecer unidos y presionar para el quiebre final del régimen. Otro actor importante afirmaba: es una oportunidad de negocio. Tenemos mucho en juego haciendo que esto salga de la manera correcta. No era otro que el asesor de seguridad de Trump, John Bolton, en una entrevista a la cadena Fox Business. No parecen razones muy democráticas y otra vez parece que el petróleo se convierte en la razón geopolítica por excelencia de los Estados Unidos. Esta noche hablamos del intento de golpe al gobierno de Nicolás Maduro. Bienvenidas a Fora Apache. Buenas noches, soy Juan Carlos Monedero, sustituyendo temporalmente a Pablo Iglesias mientras dura su permiso de paternidad. En un mundo vertiginoso donde teníamos las respuestas y nos han cambiado las preguntas, parece que algunos asuntos regresan con toda su crudeza. Para analizar la situación en Venezuela, el intento de golpe de Estado y una voluntad de regresar comportamientos violentos al continente, hemos reunido a una mesa de lujo. Una mesa, además, que tiene una virtud, y es que devuelve al periodismo pues una parte importante del prestigio que se pierde en otros lares. Nos acompaña esta noche en esta sesión de Fora Apache Tika Font, investigadora del Centro de las de Estudis per la Pau. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos también a Lola Albiach, periodista. Hola, muchas gracias. Por invitarme. Tenemos también a nuestro amigo Jorge Fonseca, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias. Tenemos a José Manuel Martín Meden, también periodista. Tenemos a Pascual Serrano, periodista, y tenemos a Ramón Lobo, igualmente periodista. Dejadme que empiece por una pregunta para la regla del minuto, que tiene que ver con esto que os planteaba. Parece que regresan nuevos comportamientos y, por lo que uno mira en las noticias de todo el mundo, parece que Venezuela tiene un papel esencial. Y la pregunta es, ¿qué está en juego en Venezuela? Empezamos por ti, Tika. Bueno, yo creo que en términos de geopolítica mundial, Estados Unidos está diciéndole a China que tiene que parar sus inversiones en América Latina y en concreto en Venezuela, que eso es territorio norteamericano y que China tiene que salir. Para mí esa es la jugada a través de Venezuela de la guerra que se lleva Estados Unidos con China dentro, no solamente comercial, en este caso es de acceso a recursos naturales, sea el petróleo o otros recursos. China es de los principales inversores en América Latina, sobre todo en Venezuela, y lo quiere sacar. Y es un aviso. Yo creo que es, no inviertas, y luego yo creo que a Pekín su duda es, ¿y las inversiones que he hecho las recuperaré, las perderé o qué, si aquí se producen ciertos cambios? Gracias, Tika. Lola. Bueno, yo creo que, por coger un ángulo distinto y suscribiendo en buena medida lo que ha dicho, está en juego el destino de por lo menos 30 millones de venezolanos, dado que un 10%, 3 millones están fuera, y un poco el efecto que todo eso ha producido en los países vecinos, una crisis humanitaria de primer orden, no de ahora, no porque de repente ha aparecido Guaidó y Trump ha decidido salir del aislacionismo, sino desde hace por lo menos un año y medio, con cotas muy graves, y yo creo que ese es el principal. El efecto sobre la región también es político, más allá de la geoestrategia. Es decir, hay un cansancio enorme en la región de que esto sea un conflicto permanente que les interrumpe para tener algún tipo de integración, algún tipo de mayor presencia en los asuntos globales como Latinoamérica. Esas dos cosas pondría sobre la mesa. Gracias, Jorge. Bueno, también obviamente suscribo buena parte de que las compañeras han dicho, pero indudablemente, más allá del conflicto con China, digamos, está la estrategia global
Estados Unidos, no solo el conflicto en la región, sino que Estados Unidos desde ese rato va despejando en el tablero de ajedrez a las distintas piezas. En 2013, en los años anteriores, con el fracking y otras medidas apoyado por Arabia Saudí, consiguió bajar el precio del petróleo, impactando directamente a sus rivales Irán, por supuesto Venezuela y Rusia. Y de hecho eso es lo que precipitó la situación económica de Venezuela, que era buena, contextualizada en América Latina hasta ese momento, y esto es lo que le ha permitido ir a este paso adelante. Luego está la situación de América Latina, que obviamente se ve afectada no solo por Venezuela, sino la situación de pobreza extrema a la que lleva. Y por último, lo que está en juego es el democracia o totalitarismo global. Gracias. Juan Manuel. Bueno, está en estos momentos gravemente amenazada la soberanía nacional de Venezuela. Y la primera víctima ha sido ya la dignidad de la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea, que de manera absurda e inexplicable se someten a la política de Estados Unidos contra Venezuela. Y el escenario general es la Guerra Fría del siglo XXI, Estados Unidos contra China. Ajá. Muchas gracias, Pascual. Bueno, Martín Meder una vez más me ha quitado todos los comentarios. Yo creo que fundamentalmente es el derecho internacional lo que está en juego, ¿no? Si nos damos cuenta, desde la caída del bloque socialista, estamos asistiendo a sucesivamente más violaciones del derecho internacional, ¿no? Es decir, esa carta fundacional de las Naciones Unidas que establecía la no injerencia y la soberanía de cada Estado, llevamos ya demasiadas violaciones, y esta yo creo que es una más que parece que se está intentando ejecutar. Eso evidentemente supone violar la soberanía de un pueblo soberano como es el venezolano. Y también, como ha dicho José Manuel, creo que, y eso yo creo que tenemos que decir aquí, ¿no?, es la dignidad de los gobiernos, incluido el español, por supuesto, que creo que, como ya ocurrieron con los del PP, pues ahora con este también, han dejado cualquier signo de decencia apoyando este golpe. Gracias. Cerramos con Ramón. Muy interesante el punto de vista de Tica, porque China es el principal acreedor de Venezuela, y efectivamente también parece que hay movimientos para ver si hay cambios, ellos van a cobrar o no. Tiene que ver con la Guerra Fría del siglo XXI, tiene que ver con la batalla con China y sobre todo tiene que ver con las reservas de petróleo, que son las mayores conocidas hasta el momento, y que Estados Unidos tiene un presidente como Trump y ha elegido para mover el asunto de Venezuela a dos personajes muy poco recomendables, que es John Bolton, que ya mintió con Irak, y Elliot Abrams, que tiene las manos manchadas de sangre en Guatemala, en El Salvador y en Nicaragua. Nos encontramos en muchos lugares que la derecha nunca duda acerca de los comportamientos de los gobiernos de derechas. En cambio, una parte importante de la izquierda, o ese aire de familia de la izquierda en todo el mundo, termina comprando parte de los argumentos, cuando no todos los argumentos que esgrime la derecha. Hemos visto que Guaidó se reunió con Donald Trump, hemos visto que Guaidó viene de las guarimbas, ¿no?, de esa Cale Borroca de 2007 y de 2014, que estuvo en el laboratorio yugoslavo. Y los argumentos constitucionales supuestamente justifican por la ausencia de poder, bueno, pues que él se autoproclamara. Al mismo tiempo están las elecciones del 20 de mayo, donde la oposición decidió también bueno, pues renunciar. ¿Cómo interpretamos este marco, que por un lado es jurídico y por otro lado es electoral, que daría pues eso, una cierta cancha a los legos del comportamiento de Guaidó y compañía? Pregunta difícil. Indudablemente. Pero creo que lo que efectivamente, como se ha expresado en los distintos puntos de vista, hay muchas cuestiones en juego. Se ha mencionado la soberanía, se ha mencionado la cuestión del despliegue mundial, bueno, que hemos compartido aquí con Tica en el sentido del conflicto con China. Y todo esto necesita también de una legitimidad, precisamente, que es la que se ha buscado con los gobiernos cómplices. No olvidemos que quienes le acompañaron a Trump en primera instancia: Bolsonaro, neonazi prácticamente, defensor de violaciones de derechos humanos, de mujeres, sí, Jorge, etcétera. Pero también le apoya a Canadá, que se estaba presentando como el nuevo Kennedy. Pero es decir, hay como Canadá está Macron. Es un apéndice económico de Estados está Unidos. Macron. Es decir, en la geopolítica mundial hay como una credibilidad que no se tiene en otros comportamientos. Y eso es lo que creo que tenemos que analizar también para dar un poco más de claves, ¿no?, para la gente que nos escucha. ¿No crees que la capacidad que hoy tienen precisamente los medios de comunicación, hoy totalmente copados por ellos, es decir, en los 70 quizás había una situación más distinta en relación de la capacidad de los
posiciones críticas, de discutir, hoy parece que no, y diría que incluso muchas veces con complicidad de los periodistas, tengo que decirlo en mi opinión, ¿no? O quizá por la precariedad en la que viven, que les lleva a no hablar. Pero en última instancia, yo creo que esa cuestión, que además es rodearse de la aureola de democracia, ¿qué es democracia para la Unión Europea que consiente a Arabia Saudí, el totalitarismo, bueno, el terrorismo de Estado de Israel, etcétera? Yo creo que en el fondo lo que está aquí en juego en ese totalitarismo global, por eso yo le llamo el totalitarismo perfecto, el que tenemos ahora, no es una cuestión puramente militar, de control de los recursos, sino también de dominio cultural a un nivel sin precedentes. José Manuel. Bueno, yo creo que es bueno hablar con datos, además de con opiniones, y los datos son los siguientes. El portavoz del secretario general de las Naciones Unidas ha advertido que la ONU como tal reconoce la legitimidad de Maduro como presidente. Luego, a partir de ahí ya no hay discusión. En segundo lugar, los grandes medios de comunicación, El País, la SER, la BBC, Televisión Española, repiten incansablemente: la mayoría de los gobiernos de América Latina reconocen a Guaidó. Es mentira. A eso me referí. Es mentira. En la Organización de Estados Americanos, 16 de 34 son los que han apoyado a Guaidó. Luego, la mayoría respalda a Maduro. En la Comunidad del Caribe, de 15 países, 12 gobiernos reconocen a Maduro. Luego, no hay ni aval de las Naciones Unidas, ni mayoría de América Latina a favor de Guaidó, ni una posición común en la Unión Europea. El presidente del gobierno español fue muy tramposo cuando dijo en su alocución para anunciar el reconocimiento de Guaidó: hemos llegado a una posición común por consenso. No hay posición común, porque tal cosa solo sería posible si hubiera unanimidad. Claro, no la hay. Luego no hay. Por lo tanto, el que es un presidente ilegítimo, ONU dice que no. El que se le reclama que reconozcan a Guaidó, la mayoría de los gobiernos de América Latina y del Caribe dicen que no. Y en cuanto a la Unión Europea, no hay una posición común. Con el reconocimiento de Guaidó, lo que la Unión Europea ha hecho es llegar a una situación absurda en la que las dos únicas soluciones serían un golpe de los militares o una invasión militar. ¿Eso es lo que la Unión Europea pretende? Vamos a escuchar lo que ha contestado el presidente Maduro precisamente a esa declaración de Sánchez, que ignoraba el comportamiento, por ejemplo, de países como Italia. Vamos a escucharle. Si algún día se concretara una intervención militar gringa, sus manos, señor Pedro Sánchez, quedarán llenas de sangre, como quedaron las manos de José María Aznar en la guerra de Irak. En fin, Pascual, ¿querías comentar? Bueno, yo insistiré en que si nos damos cuenta, ellos en sus agresiones, en sus violaciones del derecho internacional, siempre se trata de buscar una coartada. Es decir, buscar, alguien le llama legitimidad, evidentemente como no la hay, tienen que buscar una coartada, buscar una tramoya en torno a la cual justifiquen o crean que tiene justificación lo que hacen. Todos sabemos que era las armas de destrucción masiva en Irak, que era la limpieza étnica en Yugoslavia. Todos sabemos que o bien eran mentira las razones o bien eran mentira las motivaciones que le llevaban a hacerlo. En este caso, pues en la tramoya entra la tesis de que hay una crisis humanitaria, el montaje que tú estabas hablando, jurídico, de que si aquellas elecciones no son válidas, que si este Parlamento es legítimo, que si hay un vacío de poder, que según la Constitución legitima a Guaidó para ser presidente. Todo eso forma parte del mismo decorado, de la misma farsa, ¿no? Que utilizan para legitimarse, ¿no? Que fue en su momento las armas de destrucción masiva. Claro. En cuanto al apoyo de algunos otros países, yo creo que ha podido suceder lo que pasó en Irak, es decir, que probablemente el presidente estadounidense habla con unas determinadas potencias y reparte el botín, ¿no? Y en Irak se hizo, ¿no? Y se le dijo, pues a ti te daría esta parte del Orinoco, de la faja del Orinoco, para que la explotes, a ti te daría esto, y con eso consigue adhesiones de Francia o de España o de Alemania. Es decir, un cálculo previo de reparto del botín, que es el que explica tener socios, que ya se hizo. Es decir, en la guerra de Irak, un mes antes de la invasión, nuestro gobierno estaba pidiendo el fin del embargo para Irak. No sé si lo recordáis. De hecho, algunos fuimos a Bagdad con el apoyo del gobierno de Aznar, del gobierno del PP, contra el embargo. Llegó Bush, llamó a Aznar y le dijo, mira, voy a invadir de todos modos. Tienes dos opciones. Seguir con tu lucha contra el embargo, que no va a ningún lado, ¿no? O venirte a mi lado y entonces Repsol pillará, ¿no? Y entonces se cambió. Pues yo creo que ese es el sistema. Sí, yo en ese sentido creo que tendríamos que recordar que ha habido unos vencedores de la Guerra Fría.
y el líder de los vencedores es Estados Unidos. La paz liberal que se impone de posguerra fría significan dos elementos clave: elecciones y mercado libre. Y mercado libre significa que las transnacionales tienen el derecho de llevarse los recursos de cualquier país. ¿Qué pasa donde hay recursos naturales, eminentemente los energéticos, y el gobierno de un país se opone a que sean ciertas transnacionales de ciertos países los que se queden con ese recurso? Pues está claro, esos gobiernos han de caer. Y fijaros que esa fue la batalla en Afganistán, en Irak, en Libia. Siempre han sido gobiernos que han hecho concesiones de extracción de recursos a países o empresas que no son norteamericanas o europeas. Entonces, se hace todo el teatro que queráis, presiones, amenazas, legitimidades, historias, porque lo que hay que hacer caer es el gobierno que impide a ciertas transnacionales adquirir esos recursos. Y con Venezuela tenemos lo mismo. Y aún más, si encima proponen que el intercambio del petróleo o de cualquier recurso energético no se haga en dólares, sino que se haga en otra moneda, que coincidió con planteamientos de Chávez, con planteamientos de Gaddafi y con planteamientos de Strauss-Kahn en el Fondo Monetario Internacional un par de semanas antes de aquel escándalo sexual que tuvo en un hotel. Lola. Bueno, y después, Ramón. Me parece que nos ponemos muy reduccionistas, es decir, que si fuera tan así, ¿por qué Estados Unidos no invade Venezuela cuando el gobierno venezolano nacionaliza el petróleo en los 60? Y no solo eso, sino que aun cuando llega Chávez al poder, y hasta hoy, no con Chávez solo, sino que también con Maduro, y aún en momentos de la mayor enfrentamiento, de casi una guerra entre Colombia y Venezuela, el petróleo ha seguido fluyendo religiosa y puntualmente a Estados Unidos todos los días, y Estados Unidos ha pagado religiosamente ese petróleo. O sea que esa es una variable, pero ni es la única y a veces no ha sido determinante. Es verdad que hay un paralelismo entre cuando el precio del petróleo ha estado bajo, la confrontación de parte de la administración norteamericana, la que fuera, ha subido de tono. Y cuando el petróleo estaba caro, se callaban o ponían a Europa a que presionara. Eso sí es cuando ha habido momentos de crisis dentro de Venezuela. ¿Y cuáles serían otras variables? Pues entre otras digo, desde que, o sea, Chávez cuando llega al poder, llega por las urnas ilegalmente, pero después de haber intentado un golpe de Estado, porque él se sustenta mucho en un momento determinado en sus oficiales más jóvenes, en un nacionalismo que era más bien como el de Torrijos de Panamá, ese reformismo militar de militares provenientes de la clase media, y es un planteamiento nacionalista el cuando llega, y no es nada antinorteamericano, ni siquiera se declara socialista, llega con una coalición de partidos. Hay en un momento determinado que la coyuntura se va evolucionando y termina habiendo tensión con Estados Unidos, y es cuando empieza a acercarse a Cuba, porque hasta entonces no había tenido mayor contacto. Que ahí yo sí que creo que tiene que ver el petróleo, que tenía entonces un precio de $150 el barril, por lo cual Venezuela ingresaba 450 millones al día. Él se aprovecha muy bien de algo que venía de otros presidentes, de presidentes corruptos anteriores, y de hecho él llega porque los partidos tradicionales se hunden, la socialdemocracia y los socialcristianos, y esa ley que era que tú haces el presupuesto sobre la base de los ingresos, pero si los ingresos suben porque el petróleo está más caro, eso va a la cuenta del presidente. Chávez utilizó muy bien eso, los demás no sé dónde lo pusieron, y hay un mayor reparto, esas clases medias y bajas que hasta entonces no habían participado de la tarta de Venezuela, empiezan a participar. Pero hay en un momento determinado en que entre que le intentan dar un golpe de mala manera en 2002 y que fallan, entre que la confrontación llega más, que empieza a haber vínculos con las FARC, que él empieza a acercarse a Cuba, porque entonces los chinos todavía no estaban, unifica todos los partidos, aísla, encarcela a gente de izquierdas, manda a los militares a reprimir a la primer huelga de los obreros del petróleo, todo por el mismo tiempo, ahí a comienzos de... Bueno, yo lo que quiero decir es, para mí en Venezuela, y me interesa más el factor interno, hay un tercio que es chavista esencialmente y con la situación que ha habido de polarización ahí muy militante, otros que son Chávez nunca,
ni contactos con el chavismo, otro tercio, y hay un tercio que ha estado oscilando. Y aunque él tenía la suficiente carisma y liderazgo, y además tenía una situación económica más ordenada, logró ganar todas las elecciones que se propuso ganar, hubo solo una que perdió, que fue el referéndum de 2007, cuando intenta prolongar su mandato. Ahí se le enciende la luz roja de que esto no puede ser así, no más. Bueno, cuando muere... Vamos a escuchar a otros compañeros. Vale, cuando muere y tome la batuta Maduro, yo creo que ahí empieza a fracturarse el sector del chavismo. Y aquí tengo datos de las encuestas de cómo el descontento ha ido en aumento también entre el chavismo. Gracias. Ramón. Yo creo que hay que recordar que la legitimidad siempre la impone el que gana. Quien gana las guerras es el que impone no solo la legitimidad, sino la historia que se va a contar. Y ahora mismo es Estados Unidos el que ha ganado las últimas guerras. Aquí el problema de Venezuela es que como periodista no puedes estar con ninguno. Yo personalmente no puedo estar con ninguno. Tengo que ver las dificultades o las contradicciones de cada uno. El problema de los venezolanos es que tienen que elegir entre un gobierno que claramente es incapaz de gestionar la economía, se ha hundido sobre todo en los últimos 3 años, con una oposición que no es una oposición, es un grupo de gente que va desde los bolsonaros. Hay gente de centro, hay gente de derechas de Chicago, de estos que quieren liberalizar todo, hay gente socialdemócrata, como Capriles, hay gente que está un poco más a la izquierda y ex-chavistas. Ahí hay de todo, que les une el odio al chavismo. Y yo creo que la oposición comete el gran error el día que gana diciembre del 2015, que gana las legislativas con 2 tercios. Después el Supremo interviene para declarar 3 diputados que no, mientras que se estudia para que no tengan los 2 tercios. La oposición lo primero que hace fue retirar el retrato de Chávez del Parlamento. Yo creo que fue un gravísimo error, porque estás tomando partes. Tiene que haber hecho, este retrato se queda, este señor ha sido presidente de Venezuela legítimo, este señor ha hecho cosas interesantes, se habrá equivocado en esto, nosotros vamos a construir sobre lo que se ha equivocado. No, la oposición lo que presenta es un antichavismo radical. Y dentro de los chavistas hay gente que está muy descontenta. En las elecciones que ganó Maduro, las primeras, lo de Pajarito, 600.000 votos pasaron de Chávez a Maduro, a Capriles. O sea, hay un descontento de gente, pero que no se fía de la oposición. Porque la oposición no sabes quién va a ser el que va a tomar la voz. Si encima esto le unes Estados Unidos y que Estados Unidos elige como interlocutor a Elliot Abrams, pues, hombre, creo que entre una y otra es muy difícil. Y si con las leyes en la mano, yo creo que es más legítimo Maduro como presidente, si aplicamos el derecho internacional, que Guaidó. Que Guaidó coge un artículo, lo estira como un chicle, y imagino una situación que podemos discutir si las elecciones de 2018 fueron legítimas o no, pero se produjeron esas elecciones. Podemos discutir si el resultado es correcto o no correcto, pero se produjeron esas elecciones. Lo que yo creo que la Unión Europea se ha equivocado porque tiene que haber jugado un punto de paz, porque ahí no vas a sacar a Maduro por las buenas, ni lo vas a sacar por las malas, porque va a costar mucha sangre. Hay una parte del relato de Lola que quería matizar, sobre todo porque cuando gana Chávez en el 98, inmediatamente pone en marcha las leyes habilitantes, y es que empiezan las protestas, porque las leyes habilitantes lo que hace es que la nacionalización del petróleo sea real en la medida en que aumenta las regalías, que es donde directamente hay una confrontación con las grandes empresas petroleras norteamericanas. Ahí es donde de repente empiezan a decir... La empresa que vende petróleo en Estados Unidos es venezolana, no es norteamericana. Pero es en el momento en la que refinería. En relación con bueno, eso, si lo quieres plantear sí, tú. sí, porque en relación a esa cuestión, a mí me parece todo aporta, ¿no? Pero yo quiero poner énfasis en la perspectiva global. Y en ese sentido, es verdad que el petróleo fue nacionalizado no en los 60, sino en los 76 por Carlos Andrés Pérez. Pero hasta que llega Chávez, en realidad los beneficios eran para las empresas petroleras estadounidenses. O sea que en realidad esa estatización no sirvió de nada. Es realmente Chávez el que logra captar la renta petrolera para el país y redistribuirla a través de las políticas sociales que hace. Y por otra parte, volviendo a la cuestión global, o sea, una cosa es el abastecimiento, que es una cuestión normal, le da igual a Estados Unidos de alguna manera comprarle a Venezuela u otro. A Venezuela porque está cerca y porque el petróleo es más adecuado para sus refinerías. Pero quería volver a la cuestión global porque entiendo que hay que mirar las curvas, por ejemplo, de todo lo que pasa en la economía mundial entre Estados Unidos y China. En estos momentos, China tiene la economía más grande en poder adquisitivo que Estados Unidos. En 2022 le superará en 40% el tamaño de la economía medida en poder adquisitivo, no en dólares corrientes. Lo más relevante es poder adquisitivo.
en tecnología ha hecho grandes avances recortando la brecha tecnológica con Estados Unidos. Es decir, cualquiera que esté en el Pentágono se siente y dice, aquí hay que parar. Lo dicen los expertos. Decía hace poco Georgina Higuera, que es muy experta, ¿cómo es? Dice que en China el análisis que hacen, digamos, los directivos, es decir, nos van a atacar. En algún momento nos van a atacar. La cuestión que tenemos que decidir es si nos anticipamos o esperamos. Pero está claro que todo esto forma parte de ese ataque global, que no es solamente que los marines desembarquen. Y digo esto porque en última instancia hay que peinar. Dentro de 12 años, el planeta entra en el punto de no retorno en términos climáticos. En 50 años se acaba el petróleo tal como se conoce. Estados Unidos tiene solo el 2% de las reservas mundiales, le alcanza para 5 años. Venezuela tiene las primeras reservas de petróleo mundial que alcanzan para 40 años y con lo cual Estados Unidos, con esas reservas controladas por ellos y en beneficio de sus grandes corporaciones, tendría para 45 o 50 años. Pero además Venezuela tiene oro, tiene coltán, que es decisivo para las producciones de las nuevas tecnologías. Y por otra parte, ya digo, cargarse a Venezuela no es solo apropiarse de un recurso que, repito, está al lado de Estados Unidos, no en Arabia Saudí. Pensemos en un conflicto global, lo que es tener el aprovisionamiento principal en Medio Oriente, que está más cerca de China. No, evidentemente todo esto juega, y por otra parte también el cargarse a Venezuela es otra pieza más después de Libia, de Irak, en la gran estrategia global, y luego viene Irán, viene Rusia, porque en última instancia la estrategia, sabemos cualquiera, es ir cargándose a los peones, torres, alfiles, y luego el rey queda para el final. No quería dejar, te doy la palabra ahora mismo, Ramón, no quería dejar de mencionar que el gran artífice de la paz con las FARC es Hugo Chávez. Por tanto, no es que haya un acercamiento a las FARC, es al revés. Es decir, es el que convence a las FARC de que la guerra no se va a solventar. Hace falta que cambie el liderazgo en Colombia, de un Uribe que quería el conflicto, a que pase a Santos. Entonces no es que se acerque a Cuba y que se acerque a las FARC, sino que es un poco al revés. No tenía mayor relación, ni tenía el Partido Socialista Unificado de Venezuela hasta después. Siempre, Lola, es decir, que la formación del presidente Chávez es una formación de izquierdas, es una formación antiimperialista, es una formación soberanista, socialista, de la cuestión que se ha presentado, ¿no? en el proceso electoral opta por un discurso más amplio y más amplificado, pero que en el fondo él es consciente de que no hay salida en el capitalismo, y lo sabía él por una lectura muy correcta de la base petrolera de su propio país y de los límites del petróleo. Ramón. Dos cosas muy breves. Chávez no es Maduro. O sea, Maduro no es Chávez, es uno de los grandes problemas que tiene Maduro. No tiene carisma ni el prestigio entre la población. Exactamente. Y dos, cuando hablas de gran estrategia mundial, casi suena bien. Es una gran estrategia hacia el desastre, porque Irak es un desastre, al que tienes que sumar Siria. Para los iraquíes, pero para Estados Unidos es perfecto. Bueno, para Estados Unidos es perfecto. Es perfecto. Es más, se ha usado ahora mismo, en 2012, 2013, para hacerle aumentar la producción al mismo tiempo que le pedían a Arabia Saudí que decretaran la bajada de precios del petróleo, y al mismo tiempo que producían fracking, que no es rentable, no es absoluto rentable. ¿Para qué? Para conseguir una sobreproducción que hundiera los precios y afectara precisamente a los competidores. Por lo tanto, cada pieza cumple un papel. Tiene su lógica. Os doy la palabra ahora mismo, pero vamos a ver el zapping que nos dé otros puntos de vista. Vamos al zapping. Con respecto a Venezuela, todas las opciones están sobre la mesa, dijo el vicepresidente de Estados Unidos, dejando claro que la vía armada no está descartada. ¿Es usted un cazarrecompensas? Bueno, de algo hay que vivir estos días. En Colombia se reportan movilizaciones militares cerca de la frontera con Venezuela. Y es que la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas. Han contratado a toda la escoria de este y del otro lado de la frontera y pagan en dólares. Well, I tweeted yesterday, I wish him a long, quiet retirement on a pretty beach far from Venezuela. And the sooner he takes advantage of that, the sooner he's likely to have a nice, quiet retirement on a pretty beach rather than being in some other beach area like Guantánamo. Si los Estados Unidos pretenden intervenirnos, tendrán un Vietnam peor que el que se han podido imaginar. No permitamos violencia. The fact is, what we should have done is we should have asked the rebels when they came to us. We should have said, we'll help you, but we want 50% of your oil. They would have absolutely said, okay, 100%. In fact, they would have said, how about 75%? Then all of a sudden,
We go in through NATO, which is funded by us largely, and which is largely our weapons and our guys. We go in and absolutely decimate this guy. And isn't it sad? We could have had anything we wanted. We could have had 50% of those oil fields. You know, in the old days, when you had a war, it's to the victor belong the spoils. ¿Qué es lo mejor de la vida? Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¿Habéis oído? Eso está bien. Al final, los Trump o los Abascal, hay que agradecerles la claridad frente a un mismo objetivo oculto, ¿no?, en los Casado, en los Rivera, en los Trudeau o en los Macron. Había pedido la palabra Tica, después Pascual. Sí. Mira, yo creo que su sinceridad es buena, porque lo demás lo disfrazan de humanismo, liberar a las mujeres, volver a entrar medicamento y alimento, teatro. En el fondo seguimos el reparto de los recursos. Pero yo quería ir destacando algunos elementos de lecciones que se van aprendiendo. En Afganistán se entró, se derrocó el gobierno, se desmontó la organización del Estado y ¿qué tenemos? Caos. ¿Qué se ha hecho con Irak cuando se derrocó a Saddam Hussein y se mandó toda la estructura del Estado? Los baasistas, que eran sunitas, todos han alimentado el Estado Islámico. ¿Qué ha pasado con Gaddafi? Tenemos dos gobiernos, el día que lo derrocamos, allá hay dos gobiernos, descontrol y luchas tribales. Yo creo que ahora me fijaría en la otra país, en Siria. En Siria se estuvo amenazando. ¿Cuántas veces Obama puso la línea roja de que si utilizaba armas químicas invadirían? No, no dijo y no eso. Bueno, amenazaba. Bombardearía. Bombardearía. Y no se atrevió. Vale, y no se atrevió, no lo ha hecho. Porque no sabía quién eran sus amigos. Ni quién eran sus amigos y lo que pasó con los otros países de elección. Si lo derrocas y hundes el Estado, ¿qué tienes allá? Y yo creo que esa es la lección que queda con Venezuela, que hay que medir mucho, que si se entra con la fuerza y se hunde el gobierno, puede haber un caos superior. Y en toda la región. Pascual y después José Manuel. Sí, aquí se ha comentado un poco por qué este momento, ¿no? Creo que efectivamente lo que ocurre es que ahora el gobierno venezolano es más débil que nunca, eso es una realidad. Las cifras están hablando de que ha caído el PIB un 45% con Maduro. Quiero recordar que subió un 57% con Chávez, ¿no? Pero evidentemente yo creo que no se nos escapa porque la situación económica, que además de corrupciones y errores tremendos por parte del gobierno, hasta qué punto ha estado motivado un informe que acaba de salió de un relator de la ONU en el que explica todos los mecanismos artificiosos con los que se ha fomentado la inflación mediante un cambio que no era real, que era el que explica que se dispara en parte la inflación, todos los saqueos que hay de las propiedades públicas que están haciendo daño a las infraestructuras, los robos sistemáticos por organizaciones criminales que están robando patrimonio de producción del Estado, lo que contaba Maduro, de que muchas de las medicinas que se producen acaban al otro lado de la frontera con Colombia. Pero por encima de todo esto, y entrando un poco a lo que decía Ramón, de que no se puede estar con ninguno, ¿no? Aunque tú mismo te has rectificado diciendo que uno tiene más legitimidad que otro, ¿no? Sí, según la legislación internacional. Efectivamente, claro, a eso voy, ¿no? Es que por encima de las circunstancias en las que se encuentre el gobierno o la economía venezolana, yo creo que es importante dejar muy claro de que lo haya hecho bien o lo haya hecho mal el presidente Maduro, su política sea apropiada o no, haya empobrecido o no haya empobrecido, lo que tenemos que reivindicar es la legislación internacional de que es el gobierno legítimo y punto. Es decir, si rompemos ese principio, ¿no?, de que nos vamos asignando la capacidad de decir qué gobierno lo hace bien, qué gobierno lo hace mal y por tanto quién se debe ir y quién se debe quedar, estamos haciendo una tremenda barbaridad contra el derecho internacional. Es decir, da igual cómo lo haga ese gobierno,
da igual, así directamente. Es decir, es el gobierno legítimo y yo creo que hay que respetarlo. Si entramos en discutir la legitimidad de ese gobierno, es como si mañana discutimos la legitimidad del gobierno español porque fueron a las elecciones con dinero delincuencial en sus campañas electorales. ¿Quién va a ser ese James Bond con licencia para matar? Siempre el mismo. José Manuel. El mismo día que el presidente del gobierno español anunció que reconocía a Guaidó, Telemadrid hizo una encuesta y la mayoría, casi el 58%, estaban a favor de la no injerencia y de la mediación para facilitar la negociación entre el gobierno y la oposición en Venezuela. No coincide, por lo tanto, la postura del gobierno con la opinión mayoritaria en España. Pero la izquierda, que yo creo que no está muy brillante en la argumentación ante el conflicto de Venezuela, tendría en estos momentos mejores argumentos y más facilidad de explicación si en lugar de haber aplicado una solidaridad incondicional con la experiencia bolivariana en Venezuela, hubiera hecho un acompañamiento crítico. Ahora, lo que sucede en Venezuela no es producto de lo que hayan hecho Chávez o Maduro. Es decir, a Chávez le organizaron el primer golpe de Estado prácticamente cuando acababa de empezar a gobernar. Da lo mismo lo que iba a hacer luego y hemos pasado de un golpe a otro, al de ahora, uno con Maduro, otro con Chávez. No dependía de eso. Y dos aclaraciones. El boicot petrolero de no comprarle combustible, de no comprar crudo en Venezuela es una opción que se ha estado manejando y se ha hablado de ella. Pero quien ha puesto el veto a esa operación es el Partido Republicano, porque el Partido Republicano respalda a las refinerías de petróleo del Golfo de México, que están construidas para refinar única y exclusivamente el petróleo pesado, que es el que produce Venezuela. Por lo tanto, Estados Unidos no puede dejar de comprar el petróleo venezolano. Y una última aclaración. Desde la Organización de Estados Americanos se argumenta que se le aplica a Venezuela la cláusula democrática. Bueno, la cláusula democrática es a la inversa de cómo se presenta. La cláusula democrática es un acuerdo en la Organización de Estados Americanos para que los gobiernos amenazados en su institucionalidad pidan la colaboración de la OEA para defenderse, no que la OEA intervenga contra un gobierno legítimo para desbaratarlo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con los argumentos que se utilizan, ¿no? Juan Carlos, sí. Os pido brevedad porque quiero haceros una pregunta. Sí. Había pedido la palabra Ramón, tú y Lola. Yo solamente desde el punto de vista de la oposición yo creo que ha sido tres caminos. Primero, contra Chávez desde un punto de vista racista casi, ¿no? De rechazo total, el golpe de Estado, el lenguaje. Y el primero que cambia el lenguaje es Capriles, que le enfrenta políticamente. Después, con Maduro, cuando gana Maduro las elecciones del Pajarito con un 1,5%, a partir de ahí él lee perfectamente los resultados, que si hace otras elecciones las puede perder. De hecho, pierde las legislativas. La oposición intenta el revocatorio, que está en la Constitución, y Maduro le pone todos los inconvenientes con el Tribunal Supremo ya de su parte y rompe completamente eso. Entonces la oposición se echa a la calle. Y ahora lo que hace la oposición es seguir echada a la calle. El problema de la oposición es que no tiene un discurso para todos los venezolanos. Antes de Chávez, los partidos que gobernaron, los dos partidos turnantes, se repartieron el petróleo, robaron. Carlos Andrés Pérez fue el campeón del mundo de robo. Y Chávez lo que hace es darle voz, voto y conciencia a los pobres, sobre todo les enseña a leer y a escribir. Entonces, ahora no hay un discurso para esta gente. El barrio 23 de enero, que no es en homenaje a mí, que nací el 23 de enero, sino por el golpe de Estado contra Pérez Jiménez 3 años después, ese barrio es totalmente chavista. Se ha beneficiado de todos los programas chavistas y se da hasta el gorro de Maduro. Pero esta gente no va a irse nunca con la oposición, mientras que la oposición no tenga un discurso inclusivo para todos los venezolanos. Que se irán contra Maduro hasta Maduro, porque claro, cuando la situación es insostenible, todo el mundo abandona el barco. Y en ese sentido, obviamente que puedo comprender que todos los venezolanos estén insatisfechos. Pero lo que no podemos comprender es que analistas, digamos, no hablo de nosotros en general, realmente no sean capaces de interpretar por qué ahora. Y efectivamente, ¿por qué ahora? Porque efectivamente, como señaló José Manuel, primero hay un golpe inmediatamente de que sube. Luego empieza a subir el precio del petróleo desde 2005, 2003, pero 2005 sobre todo, y se mantiene hasta 2007. Hay una crisis, esa crisis según hunde temporalmente a Venezuela porque venden menos petróleo.
luego se mantiene el precio alto del petróleo y entonces puede hacer política social y entonces no se le podía achacar. Venezuela tenía los índices sociales mejores comparados con la mayoría de los países de América Latina, perdóname. Y entonces, como tenía los índices mejores, no se podía decir, es un desastre humanitario, nada de eso. Justamente cuando consiguen quebrarle la espina, precisamente a través de la cuestión del petróleo, entonces sí que evidentemente es imposible gestionar una economía que llega a tener $35 el barril cuando necesita como mínimo 60 para ser rentable, y que lo hacen con fracking, que fracking es destinado al exterior, porque no lo pueden, como José Manuel señalaba, no se puede procesar en las refinerías estadounidenses. Es decir, luego que consiguen todo ese efecto, ahora sí pueden decir, señores, este desastre, hay un desastre humanitario, que además tampoco no hay, y nos preocupamos todos de los venezolanos, pero ¿quién se preocupa del 50%, 60% de la pobreza que hay, igual o peor todavía en toda América Latina? Y esta es la cuestión. Por eso la cuestión de la soberanía que está en juego, que se ha señalado, es centralísima. La cuestión de derechos humanos manipulados como lo ha señalado. Y mira que te he pedido brevedad. Gracias, perdón. Lola, tú ya habías hablado, sí. Hablamos de duplicidad. La duplicidad empezó hace un año, no es de ahora. Si no queremos dejarnos arrastrar a los tiempos y a la agenda que marca la administración norteamericana a través del tuit, la duplicidad empezó hace un año, cuando había un parlamento elegido dominado por la oposición, y entonces del Ejecutivo promueven crear un parlamento paralelo. La Unión Europea eligió no reconocer a ese otro parlamento. De hecho, ese otro parlamento constituyente, que se supone era para reformar una constitución que hasta entonces era el libro de oro que esgrimía Maduro, no ha hecho un solo artículo de la Constitución en todo este tiempo. Entonces, hay un no reconocimiento de bastantes países latinoamericanos y de la Unión Europea, y esto. Bueno, ahora hay dos ejecutivos, porque Estados Unidos decide aupar a Guaidó, que es el presidente de la Asamblea, y Maduro decide dar el paso de, contra todas las críticas que están haciendo a que no es presidente legítimo porque en las últimas elecciones no pudo participar la oposición, toma posesión. Bueno, no o sea, quiso. Que ya tenemos... No quiso participar. No, pero mi punto es, ya hay doble institucionalidad de legislativo y ejecutivo. Ha habido otras situaciones en Latinoamérica, no tan prolongadas, pero en donde ha habido dos poderes. Y de hecho la cláusula democrática viene de ahí, de cuando Fujimori en el Perú es retirado, y realmente hay una situación de vacío, y entonces se crea, pero eso los propios peruanos fueron capaces de crear un gobierno de transición y de propiciar una salida que deriva en un año en elecciones. Ha habido otros momentos en Centroamérica. Yo reconozco, por ejemplo en El Salvador, aplastar unas elecciones por sangre, el resultado fue anulado y había el gobierno que salía de esas urnas y el gobierno que habían montado los militares. México y Francia reconoce al gobierno que salió de esas urnas, que por cierto fue la mayoría asesinados, y Francia nunca pudo más jugar ningún papel en Centroamérica para propiciar soluciones. También el apoyo supuestamente irreductible que está teniendo Maduro de parte de los militares, porque al final solo lo hemos visto bien sostenido por los militares, pues en Latinoamérica es siempre muy relativo. El general Pinochet juró lealtad a Allende y luego le dio un golpe. Y como eso podría haber bastantes ejemplos más, en Argentina, por ejemplo. En resumen, ¿por dónde salir? Es que la única alternativa no es la supuesta invasión que van a propiciar los norteamericanos. De hecho, el Grupo de Lima, nada proclive al gobierno de Maduro, ha dicho ayer o hace 24 horas, la mayoría de los gobiernos han dicho que no apoyan ninguna invasión. Si Estados Unidos llega a ese punto, no te preocupes que en Latinoamérica habrá un rechazo completo, y por eso todos los años Cuba recibe apoyo de toda Latinoamérica, gobiernos de derecha y de izquierda, contra el bloqueo contra Cuba. ¿La solución tiene que venir de los propios venezolanos o no habrá solución? ¿Querías plantear? Yo no creo que va a haber intervención militar. Pero ahora hablamos entonces. Si vas a hablar de eso, dejadme, porque ahora quiero haceros, para ordenar un poco lo que nos queda de debate, lo de la legalidad electoral. La propia OEA reconoce que ha habido un fraude electoral en Honduras y da lo mismo. Es decir, que lo reconoce, luego dan marcha atrás. Es decir, que los derechos humanos, los fraudes electorales, las emergencias humanitarias, pues son dependiendo de los intereses que tengan, sobre todo Estados Unidos en ese momento. Me ha llamado la atención que gente como Bill Maher haya dicho que textualmente
América Latina es su patio trasero, ¿no? Es decir, que hay una asunción. Y quería plantearos que, lo hemos dicho muchas veces, en Venezuela no había durante la colonia minas, era una capitanía general porque nunca fue un virreinato para gestionar el petróleo. El siglo XIX atravesado por guerras civiles, el siglo XX, cuando ya tienen petróleo, es cuando se empieza a construir un Estado. Y hay un rasgo esencial de esa cultura rentista venezolana que es la ineficiencia. Hay 3 escenarios y os voy a pedir que casi para despedirnos en esa regla de minuto me preguntéis, o me digáis vuestros puntos de vista sobre los 3 escenarios. No pasa nada y se va a un escenario como el de China o el de Cuba, ¿no? Sostenido por los militares. Hay una invasión. ¿Y qué pasaría en caso de una invasión con la actuación de Rusia, China, etcétera? Y tercero, hay un proceso de transición negociado donde el propio régimen bolivariano busque algún tipo de salida que sea aceptada por la oposición y se camine hacia unas elecciones asumidas por todos. Regla de un minuto, empezamos contigo, Ramón. Yo creo que no va a haber invasión. Excepto que se busque un incidente, y se está buscando, porque toda esta operación humanitaria es para buscar un incidente. Yo creo que Maduro y los militares son suficientemente inteligentes como para no dar la excusa. La primera opción yo creo que ya es imposible, y la tercera opción es la única probable, que es buscar una salida. La única salida será convocar unas elecciones presidenciales y legislativas, que la empresa que validó todas las elecciones de Chávez, Sysmatic me parece que se llama, que se retiró después de las elecciones de las legislativas de la Asamblea Constituyente, porque dijo que había habido un fraude de 1 millón de votos de aumento de la gente que había votado, vuelva a estar ahí y que esas elecciones sean aceptadas por todos. La oposición se tendrá que presentar cada uno con su partido. Puede volver a presentarse como la MUD, pero bueno, ahí los bolsonaros tendrán que ir con la camiseta de los bolsonaros, los socialdemócratas con la camiseta de los socialdemócratas. Gracias, Ramón. Pascual, tu minuto. Sí, bueno, yo creo que lo que no se debería de acertar por parte de Venezuela sería esa transición con chantaje, porque es una de las cosas que se ha hecho mucho en Latinoamérica, ¿no? Estoy pensando en las elecciones en Nicaragua, que perdió el sandinismo, en la que dice, te pongo una contra, si se gana el sandinismo tendréis una guerra, pero si lo pierde tendréis la paz. Efectivamente, se cumplieron las predicciones, pero no ese es el mecanismo que yo creo que es el que se llamaría a una transición. Creo que lo que debería, lo ideal para mí sería que dentro de, no digo Maduro, dentro del chavismo se regenerara, que hubiera una opción que despertara ilusión en la gente y más eficacia, que es uno de los problemas, y menos corrupción, y desde ese mismo principios, valores y modelo de Chávez se recupere políticamente el país, pero dentro de la institucionalidad y dentro, evidentemente, del gobierno legítimo y del chavismo, que creo que es el que mejor representa esos intereses de los populares. Gracias, Pascual. José Manuel. Pues temo que puede haber una negociación de un sector del gobierno de Venezuela y un sector de las Fuerzas Armadas para propiciar un proceso global de negociaciones amparados en la amnistía que se les está ofreciendo, y con los militares poniéndose la escarapela del patriotismo, de la defensa, de evitar un baño de sangre y ir a lo que el representante de Acción Democrática en España está proponiendo en voz baja, que es un paquete global de elecciones presidenciales, legislativas y municipales en un gran acuerdo nacional que sería complicado llegar a él, pero que puede ser una de las vías de salida en la que si ya queda poco de la revolución bolivariana en Venezuela, quedaría mucho menos después. Muchas gracias, Jorge. Bueno, yo quiero aprovechar solo un segundo para recordar que yo en 2011, o así, criticaba al gobierno de Venezuela por lo que no había hecho, por los déficits, por la cuestión de corrupción, pero creo que ahora cualquier, crítica va en beneficio de precisamente el objetivo que creo que es como va a derivar, respondiendo ya a tu pregunta, a la cuestión. Me parece impensable de que la cosa no termine de una manera que Estados Unidos consiga su objetivo, que es, quebrar la soberanía de Venezuela, quebrar la soberanía de América Latina y garantizarse lo que ha ido a buscar, el aprovisionamiento de petróleo y el control de un país que tiene un papel estratégico en América Latina. Hay que pensar que después de esto seguramente vendrán Bolivia, y seguramente en otros lugares también habrá una dinámica similar. Por lo tanto, no sé cómo se resolverá en términos instrumentales. Lo que digo, no creo que Estados Unidos abandone hasta que consiga su objetivo, una vez más, de implementar otro espacio en donde el totalitarismo al que globalmente aspira funcione. Jorge. Lo que pasa es que ahora existe China.
Lola. Eso. O contentan de algún modo a Estados Unidos y a China simultáneamente, pero la clave la tienen los venezolanos. O hay una transición negociada entre ellos. Yo creo que se han perdido 2 años, porque eso ya hubo esas conversaciones y se frustraron. Se hubieran ahorrado muertos, se hubieran ahorrado desgaste y hecatombe económica si lo hubieran hecho entonces. Ya que no lo hicieron entonces, que lo hagan ahora. Pero tiene que haber acompañamiento internacional precisamente para neutralizar ese juego entre China y Estados Unidos. Gracias, Lola. Tica. Mira, yo creo que si los militares siguen dando apoyo a Chávez, incluso por sus propios... A Maduro, perdón. Incluyendo sus propios intereses, en el país, una solución pactada, negociada, va a ser difícil. Porque Maduro se encontrará con la fuerza de no tener por qué ceder, porque ha de ceder si tiene el poder detrás. Y en el otro elemento yo creo que la solución pasa por hablar, negociar, pactar, acordar y cumplir lo que se acuerde, pero las elecciones no es la solución. Bueno, es una solución, pero la cuestión es que lo que se ha de acordar no es las elecciones. Lo que hemos de acordar es el proyecto político-económico del país. Porque si no es, y si las elecciones no salen lo que nos gusta, ¿vamos a seguir repitiendo elecciones hasta que el resultado sea lo que gusta? La solución está en los pactos económicos. Muchas gracias, Tica, muchas gracias a los 6. El escenario es verdad que está abierto. Chávez cambió la realidad de Venezuela, cambió la realidad de América Latina y los logros que consiguió para ese pueblo no son tan fácilmente reversibles. Y eso es lo que explica también el apoyo, pese a todas las dificultades que sigue teniendo Nicolás Maduro. Sigue siendo cierto igualmente que hay 2 legitimidades enfrentadas y así no se puede gobernar un país. Y en esa confrontación, si unos apoyan los rusos y los chinos a una parte y los americanos a otro, el peligro de que aquello se convierta en Siria es real. Y por tanto, parece que pensar en salidas pactadas, negociadas, que contenten a todos, es una salida sensata, siempre y cuando se asuma, por supuesto, mantener las ventajas a la mayoría del pueblo, no buscar revanchismo, porque entonces si estás abocando a un tipo de venganza, es imposible encontrar ningún tipo de salida. Y ahí es muy importante la tarea de López Obrador, la tarea del Papa, la tarea de Uruguay, frente a estos locos que están buscando una salida militar para justificar el robo del petróleo. En fin, creo que Venezuela ahora mismo es una piedra de toque de la democracia. Y aunque esté lejos de España, aunque esté lejos de África, aunque esté lejos de Asia, lo que pasa en Venezuela creo que va a ser determinante para el futuro de la paz, la estabilidad, la justicia y la libertad en todo el mundo. Y así por lo menos lo hemos pensado hoy aquí en Fort Apache. Buenas noches. Thank you.